Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso y si no, pues espero que este vídeo les levante un poquito el ánimo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí. Vamos a analizar la famosa escena de Anne de Soufre, Kerem al rescate, y la vamos a diseccionar cuadro por cuadro, detalle por detalle, para ver qué la hace tan icónica. Sí. Hablaremos de esa escena donde Kerem, cual príncipe azul moderno, lleva a Anne en brazos al hospital. Así que pónganse cómodos, prepárense algo rico para tomar, y acompáñenme en este viaje de análisis seriéfilo. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse. Denle clic al botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre tengo contenido nuevo y emocionante para compartir con ustedes. Así que ya lo saben, a suscribirse. Ahora sí, vamos al grano. La escena en cuestión, Anne de Soufre, Kerem al rescate, es mucho más que un simple rescate físico. Es un momento crucial en la narrativa, un punto de inflexión que redefine la relación entre Anne y Kerem. Pensemos un poco en el contexto previo a esta escena. Seguramente ya había una tensión palpable, una chispa latente entre ellos. Tal vez había miradas furtivas, conversaciones cargadas de doble sentido, o incluso roces accidentales que encendían la pantalla. Sea cual sea la situación, la química entre los personajes era innegable. Y de repente, ¡boom! Anne se encuentra en una situación de vulnerabilidad. No sabemos exactamente qué le pasa, pero lo importante es que necesita ayuda, y ahí es donde Kerem entra en escena. Lo primero que hay que destacar es la reacción de Kerem. No duda ni por un segundo. No se queda paralizado por el pánico, ni se pone a cuestionar la situación. Simplemente actúa. Y esa reacción instintiva, ese impulso de proteger a Anne, es lo que lo define como el héroe de la historia, al menos en ese momento específico. Observen la expresión en su rostro. Hay preocupación, por supuesto, pero también hay determinación. Se puede ver en sus ojos que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para asegurarse de que Anne esté bien. Y luego está el acto físico en sí, cargarla en brazos. Puede parecer un detalle menor, pero es un gesto cargado de significado. Al cargarla, Kerem asume la responsabilidad de su bienestar. La eleva a un lugar de protección, alejándola del peligro, tanto físico como emocional. Es un acto de caballerosidad, sí, pero también es una demostración de fuerza y de devoción. Observen cómo la sostiene con cuidado pero con firmeza. Sus brazos la envuelven, creando una burbuja de seguridad a su alrededor. El camino al hospital, aunque probablemente corto en términos de tiempo real, se convierte en una especie de limbo, un espacio donde el mundo exterior se desvanece y solo existen Anne y Kerem. Podemos imaginar, aunque no lo veamos explícitamente, que Kerem le habla suavemente tratando de tranquilizarla, asegurándole que todo estará bien. Tal vez le acaricia el cabello, o le susurra palabras de ánimo. Son esos pequeños detalles, esos gestos invisibles, los que realmente construyen la intimidad de la escena. Ahora analicemos el simbolismo del hospital. El hospital es un lugar de curación, tanto física como emocional. Es un lugar donde se busca ayuda, donde se encuentran respuestas, donde se reconstruyen vidas. Al llevar a Anne al hospital, Kerem no solo está buscando atención médica para ella, sino que también está buscando una forma de sanar la relación entre ellos. Está buscando una manera de superar los obstáculos que se interponen en su camino y de construir un futuro juntos. Pero la escena no termina cuando llegan al hospital. La espera, la incertidumbre, la angustia de no saber qué le pasa a Anne, todo eso intensifica la tensión emocional. Kerem se encuentra en un estado de vulnerabilidad, expuesto a sus propios sentimientos, a sus miedos y a sus esperanzas. Y es en ese estado de vulnerabilidad donde realmente se revela su verdadero carácter. Vemos su preocupación genuina, su deseo sincero de que Anne esté bien. Vemos su amor, aunque tal vez aún no lo haya admitido ni siquiera para sí mismo. Esta escena, en definitiva, es un catalizador. Es el punto de partida para una nueva etapa en la relación entre Anne y Kerem. A partir de este momento, ya no pueden negar lo que sienten el uno por el otro. Ya no pueden esconderse detrás de excusas o de máscaras. La verdad ha salido a la luz, y ahora tienen que enfrentarla. Pero más allá del impacto en la relación entre los personajes, esta escena también tiene un impacto en el espectador.
Nos conecta con nuestras propias emociones, con nuestros propios miedos y con nuestras propias esperanzas. Nos recuerda la importancia de la empatía, de la compasión y del amor. Nos muestra el poder que tienen los pequeños gestos para cambiar vidas y para construir relaciones duraderas. Ahora, dejando un poco de lado el análisis profundo, quiero hablar un poco del impacto que tuvo esta escena en las redes sociales. Fue una locura. Recuerdo que cuando se emitió, Twitter explotó con hashtags relacionados, fanarts, edits de vídeo. La gente estaba completamente obsesionada. Y no es de extrañar, porque la escena es visualmente impactante, emocionalmente resonante y perfectamente ejecutada. Los actores, por supuesto, hicieron un trabajo excepcional, transmitiendo cada matiz de la emoción con una sutileza y una credibilidad asombrosas. La música también juega un papel fundamental en la creación de la atmósfera. Recuerdo que la banda sonora de fondo era melancólica y conmovedora, pero también tenía un toque de esperanza. Esa combinación de tristeza y optimismo es lo que realmente hizo que la escena fuera tan poderosa. Y por último, pero no menos importante, quiero destacar el trabajo de la dirección y la cinematografía. Los ángulos de cámara, la iluminación, el ritmo del montaje, todo estaba perfectamente sincronizado para crear una experiencia visualmente cautivadora. Los directores supieron crear una sensación de intimidad y de vulnerabilidad, acercándonos a los personajes y permitiéndonos conectar con sus emociones a un nivel profundo. En resumen, la escena de Anne de Soufre, Kerem al rescate, es un ejemplo magistral de cómo contar una historia a través de imágenes, emociones y símbolos. Es una escena que nos hace reír, llorar y reflexionar. Es una escena que nos recuerda el poder del amor, de la amistad y de la compasión. Es una escena que sin duda, quedará grabada en nuestra memoria por mucho tiempo. Bueno, chicos, llegamos al final de este análisis. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje conmigo. Hemos hablado de la importancia del contexto, de la reacción de Kerem, del simbolismo del hospital, del impacto emocional de la escena y del trabajo excepcional de los actores y del equipo de producción. En definitiva, hemos diseccionado esta escena icónica para entender por qué es tan especial y por qué sigue resonando en nosotros años después. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de acompañarme en estas reflexiones. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su momento favorito de esta escena? ¿Qué emociones les evoca? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y ahora el momento que todos estaban esperando, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta. Ayuda mucho al canal y me anima a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con cualquier persona que ame las series y las historias de amor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas ideas emocionantes en mente y estoy segura de que les van a encantar. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. *** profundizando en la escena, un análisis expandido de Anne de Soufre, Kerem al rescate ***. Ok, bellos míos, pero esperen que aún hay más tela que cortar. Porque esta escena, la de Anne de Soufre, Kerem al rescate, es como una cebolla, tiene capas y capas de significado esperando a ser descubiertas. No podemos conformarnos con un simple vistazo superficial, ¿verdad? No, señor. Vamos a desentrañar cada hilo de esta trama emocional para entender realmente por qué sigue siendo un tema de conversación constante entre los fans. *** El contexto previo, la danza del deseo no expresado ***. Ya mencionamos la tensión previa, pero profundicemos un poco más. ¿Recuerdan esos pequeños gestos que parecían insignificantes en el momento, pero que ahora, vistos en retrospectiva, gritaban a los cuatro vientos el amor latente entre Anne y Kerem? Hablamos de miradas prolongadas interrumpidas abruptamente, de manos que casi se tocan, de conversaciones que se desviaban del tema principal para revelar algo más profundo. Pensemos, por ejemplo, en esa escena anterior donde Anne tropieza y Kerem la sujeta justo a tiempo. Ese momento aparentemente accidental, es un microcosmos de toda su relación. Kerem siempre está ahí para Anne, listo para protegerla, para evitar que caiga.
Pero al mismo tiempo esa cercanía física los incomoda, los desestabiliza, porque saben que hay algo más entre ellos que no pueden ignorar. Otro detalle importante es la dinámica de poder entre los personajes. Quizás al principio de la serie, Ande era vista como la más fuerte, la más independiente. Pero a medida que la trama avanza, vemos que también tiene sus vulnerabilidades, sus miedos, sus inseguridades. Y es en esos momentos de debilidad cuando Kerem puede demostrar su valía, cuando puede ofrecerle su apoyo incondicional. Además, no olvidemos el papel de los personajes secundarios en la creación de esta tensión. Los amigos en común, los rivales amorosos, incluso los familiares, todos ellos actúan como catalizadores, intensificando los sentimientos de Ande y Kerem y dificultando que puedan estar juntos. *** La reacción de Kerem, un instinto heroico y auténtico ***. Lo que hace tan especial la reacción de Kerem es su autenticidad. No está actuando para impresionar a nadie, no está buscando reconocimiento. Simplemente está haciendo lo que siente que es correcto. No es un superhéroe con poderes sobrenaturales, es un hombre común y corriente que se preocupa profundamente por una mujer. Es crucial analizar el lenguaje corporal de Kerem en este momento. Su postura, su mirada, la forma en que agarra a Ande, todo transmite una sensación de urgencia y de determinación. No hay vacilación en sus movimientos, no hay duda en su mente. Sabe lo que tiene que hacer, y lo hace sin pensar. Pero también hay una vulnerabilidad en su reacción. Se puede ver en sus ojos el miedo de perder a Ande, la angustia de no saber qué le está pasando. Esta vulnerabilidad es lo que lo hace tan humano y tan cercano al espectador. Nos identificamos con su preocupación, con su deseo de proteger a la persona que ama. *** Cargarla en brazos, un gesto clásico con un toque moderno ***. El acto de cargar a Ande en brazos es un gesto clásico del arquetipo del príncipe azul. Pero la escena no cae en clichés ni en estereotipos. Kerem no es el típico héroe que llega para salvar a la damisela en apuros. Es un hombre que ama a una mujer y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para ayudarla. La forma en que la carga también es importante. No la sostiene de manera torpe o incómoda. La sostiene con cuidado y con ternura, como si fuera una pieza de porcelana. Se nota que le importa, que la respeta. Este gesto también tiene una connotación de intimidad. Al cargarla en brazos, Kerem está invadiendo el espacio personal de Ande, acercándose a ella de una manera que antes no se había permitido. Es una muestra de confianza y de vulnerabilidad por parte de ambos. El viaje al hospital, un silencio elocuente ***. El trayecto al hospital es un momento de pura tensión emocional. No hay diálogos extensos, no hay grandes explosiones dramáticas. Solo silencio. Pero este silencio está cargado de significado. Podemos imaginar los pensamientos que pasan por la mente de Kerem mientras corre hacia el hospital. Se pregunta qué le pasa a Ande, si estará bien, si podrá llegar a tiempo. Se culpa a sí mismo por no haberla protegido, por no haber evitado que se pusiera en peligro. Y podemos imaginar los sentimientos que experimenta Ande mientras está en brazos de Kerem. Se siente vulnerable e asustada, pero también segura y protegida. Sabe que puede confiar en él, que él nunca la abandonará. La falta de diálogo también permite que la música y las imágenes hablen por sí solas. La banda sonora melancólica y las tomas de la ciudad que pasan a toda velocidad crean una sensación de urgencia y de desesperación. *** El hospital, un umbral a la incertidumbre y a la esperanza ***. El hospital es un lugar de contraste, de vida y de muerte, de esperanza y de desesperación. Es un lugar donde las emociones se intensifican, donde las máscaras se caen y donde se revela la verdadera naturaleza de las personas. La espera en el hospital es particularmente crucial. Kerem se enfrenta a la incertidumbre de no saber qué le pasa a Ande. La impaciencia, el miedo, la frustración, todo se acumula en su interior. Durante este tiempo podemos ver a Kerem interactuar con los otros personajes. Habla con los médicos, con los amigos de Ande, con sus propios familiares. Estas interacciones revelan diferentes facetas de su personalidad y nos permiten comprender mejor su relación con Ande. Pero lo más importante es que durante esta espera, Kerem tiene tiempo para reflexionar sobre sus propios sentimientos. Se da cuenta de lo mucho que ama a Ande, de lo importante que es para él.
Y decide que está dispuesto a luchar por ella, a superar cualquier obstáculo que se interponga en su camino. *** El impacto en la relación, un antes y un después ***. La escena del rescate marca un antes y un después en la relación entre Ande y Kerem. A partir de este momento, ya no pueden seguir negando lo que sienten el uno por el otro. La vulnerabilidad y la intimidad compartidas durante esta experiencia los han unido de una manera que antes era imposible. Sin embargo, este nuevo comienzo no está exento de desafíos. Tendrán que enfrentar sus propios miedos, sus propias inseguridades y las presiones externas de sus familias y amigos. Pero ahora, tienen una base sólida sobre la cual construir su relación, la confianza, el respeto y el amor. *** El legado de la escena, un ícono de la cultura pop ***. La escena de Ande sufre Kerem al rescate ha trascendido la serie y se ha convertido en un ícono de la cultura pop. Ha sido objeto de parodias, de homenajes y de análisis académicos. Su impacto en las redes sociales ha sido enorme, generando miles de comentarios, memes y fanfics. ¿Por qué esta escena ha resonado tanto con el público? Creo que es porque representa un ideal romántico que todos anhelamos, el amor incondicional, la protección, el heroísmo cotidiano. Nos muestra que no necesitamos superpoderes para ser héroes, que basta con estar ahí para la persona que amamos, en los buenos y en los malos momentos. Además, la escena está impecablemente ejecutada. Los actores hacen un trabajo fenomenal, la dirección es magistral y la música es conmovedora. Todos los elementos se combinan para crear una experiencia emocionalmente resonante que nos toca el corazón. *** Conclusión, un final abierto a la interpretación ***. Y así, llegamos al final de este análisis exhaustivo de la escena de Ande sufre, Kerem al rescate. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Hemos explorado el contexto previo, la reacción de Kerem, el simbolismo del hospital, el impacto en la relación y el legado cultural de esta escena icónica. Pero al final, la interpretación de esta escena depende de cada espectador. Cada uno de nosotros la experimenta de manera diferente, basándose en nuestras propias emociones, nuestras propias experiencias y nuestras propias expectativas. Así que los invito a que sigan reflexionando sobre esta escena, a que la compartan con sus amigos y familiares, y a que sigan apoyando el canal para que pueda seguir creando contenido emocionante para ustedes. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus redes sociales y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Muchas gracias por su apoyo. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Besos.